Solís. Gracias, presidenta. Quiero sumarme a lo que ya han dicho los diferentes colegas legisladores, legisladoras en este debate importantísimo de las reformas a nuestra ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el sentido de saludar el trabajo amplio, abierto, serio que la Comisión nos presenta, la Comisión de Justicia en este caso nos presenta para abrir este primer debate de estas reformas. Y también coincido con todos los colegas que han planteado que estas no son simples reformas administrativas o de mejora formal a la norma que nos rige a este Parlamento. Por el contrario, debemos asumir que es un debate central precisamente para pulir esta ley desde la perspectiva de profundizar las características democráticas de este Parlamento y de poder hacerlo más eficaz, más transparente, más ético, en sintonía con lo que espera la sociedad ecuatoriana de nosotros. Soy parte de quienes han propuesto algunas ideas, algunas reformas, en mi caso sintetizadas en un código de conducta, en un código de ética, que fortalezca las normas de carácter ético en la propuesta de las reformas a la función legislativa, y espero poder hacer dentro de la comisión, fue uno de los proyectos que se calificó posteriormente, señora presidenta, colegas asambleístas, pero quisiera en esta intervención destacar cuáles son esos aportes a la reforma de la ley de la función legislativa. Partimos de una constatación: los parlamentos, no solo el nuestro, enfrentamos una paradoja. Somos entidades centrales en la democracia de nuestros países, sin embargo, no gozamos de la suficiente legitimidad, prestigio y reconocimiento por parte de la ciudadanía. Ni qué decir de lo que ya se ha citado aquí en este debate, las cifras muy bajas de aceptación y de reconocimiento por parte de la ciudadanía ecuatoriana de nuestra Asamblea. Pero esta paradoja que sitúa más bien a las funciones ejecutivas, no solo en nuestro país, sino en los diferentes países y democracias del mundo, que sitúa fundamentalmente a la función ejecutiva como la función central del ejercicio democrático, debe ser resuelta con fortalecer algunas capacidades, algunas características de nuestros parlamentos. En mi propuesta he acogido 5 principios, 5 elementos que la Unión Interparlamentaria Mundial, en la que me honro en participar de manera permanente, recomienda que deben ser profundizados en los parlamentos. Estas características son, en primer lugar, la representatividad; en segundo lugar, la transparencia; en tercer lugar, la accesibilidad; en cuarto lugar, la responsabilidad; y en quinto lugar, la eficacia de nuestros parlamentos. Con estas 5 características, mis propuestas apuntan en la siguiente dirección. En cuanto a la representatividad, señora presidenta y colegas asambleístas, proponemos fortalecer y visibilizar de mejor manera la diversidad y la emergencia de nuevos actores en los parlamentos que fortalecen la democracia, en este caso de nuestra Asamblea. Que se fortalezca la vocería de las mujeres parlamentarias, de los jóvenes parlamentarios, de la diversidad étnica, de la diversidad sexual y de todas las expresiones de la sociedad ecuatoriana aquí manifestadas. Y esto requiere que exista una unidad específica que trabaje desde esa perspectiva. Por ello, en nuestro proyecto, a más de las unidades ya planteadas, proponemos que exista una unidad de género y derechos humanos que cuide que no haya discriminación al interior del Parlamento, que por el contrario se promueva y se trabaje la visibilidad de la participación de estas diversidades, que son diversidades emergentes en la política ecuatoriana y en la política parlamentaria. Pero también debe cuidarse de manera expresa, a través de la ley de la función legislativa, la diversidad política. Y varios legisladores aquí ya se han manifestado, y hay diversas propuestas de reconocer todas las bancadas, de reconocer las diferentes expresiones políticas, de superar malas prácticas en el Parlamento, de bloqueo a la expresión de las bancadas políticas, o de malas prácticas, por ejemplo, el bloqueo y el no dar quórum en las comisiones y otros hechos que los hemos vivido en el propio ejercicio de este
de este periodo parlamentario. Tenemos algunas propuestas normativas en esa dirección. El Parlamento debe ser la expresión democrática de la sociedad y no pueden haber prácticas de bloqueo político de la diversidad que se expresa dentro de la Asamblea. Usted lo decía con propiedad, señora presidenta, tenemos que pensar las normativas para cuando somos mayoría, para cuando somos minoría, para todas las formas de participación en el ejercicio de la legislatura. Estos elementos en cuanto a reconocer la representación social y política del Parlamento. En cuanto a la transparencia, nuestra propuesta apunta a que podamos crear una plataforma para la ciudadanía que muestre de manera transparente toda la vida y la dinámica de la Asamblea. No puede ser, colegas legisladores, que una ONG como es el Observatorio Parlamentario tenga una mejor plataforma digital para informar las iniciativas de los parlamentarios, la participación de los parlamentarios, y que la Asamblea no tenga una plataforma digital, una plataforma tecnológica que informe las iniciativas de ley, nuestra participación en las comisiones, nuestra participación en los plenos, etcétera. Existen parlamentos en el mundo, señora presidenta, que inclusive transparentan todas las reuniones, sesiones que tengamos los asambleístas, precisamente para evitar, por ejemplo, el lobby opaco en cuanto a las presiones que pueden recibir el tratamiento de determinadas leyes o formas no transparentes de negociación en la Asamblea. Por lo tanto, en nuestra propuesta planteamos la existencia de esta plataforma digital donde los ciudadanos puedan conocer y juzgarnos a los parlamentarios. No es justo que por casos de malas prácticas o de malos asambleístas, por ejemplo, se generalice una apreciación negativa de los ciudadanos sobre el conjunto de los parlamentarios, cuando estoy segura la inmensa mayoría somos responsables, trabajamos con dedicación y entrega y con función de patria. Y dentro de la transparencia apoyamos la propuesta de la formación de una comisión de ética de manera permanente, que adecuadamente normada y por supuesto sin competir con las funciones del CAL, porque no es el caso, pueda sin embargo garantizar este seguimiento permanente, imparcial, al ser multipartidaria, de los casos de violación de los principios éticos que nos deben amparar. Y también proponemos en nuestro planteamiento una mejor clarificación de los códigos de conducta, de las faltas éticas, de las sanciones, como aquí ya se ha debatido. En cuanto a la accesibilidad, que debe ser la tercera característica de nuestro Parlamento, proponemos, colegas legisladores, también la institucionalización del programa de asambleísta por un día, pero además el fortalecimiento de las casas legislativas, que en muchos casos son de un funcionamiento realmente mínimo. Proponemos el fortalecimiento de los grupos parlamentarios. Tenemos grupos parlamentarios muy importantes, pero que no reciben, señora presidenta y presidenta de la comisión, ningún soporte institucional. Hemos pedido una asistente o un asistente de la propia plantilla de la Asamblea para dar soporte al trabajo de los grupos parlamentarios y, sin embargo, eso no es posible alcanzarlo. Entonces, no podemos dinamizar estos grupos que son fundamentales en términos temáticos, en términos de grupos de amistad, porque no existe ningún soporte institucional por parte de la Asamblea. Y existen otros mecanismos de trabajo con la ciudadanía, por ejemplo, consultas permanentes a la ciudadanía, encuestas propias de la Asamblea, etcétera, que deben fortalecerse. Finalmente, señora presidenta, colegas parlamentarios, en términos de un Parlamento responsable, hemos dicho ya, creemos que deben mejorarse los mecanismos de rendición de cuentas, los mecanismos éticos, la precisión de faltas y procedimientos para las sanciones, además de la existencia de esta comisión ética permanente.
Y cierro señalando algunas características que podemos mejorar en nuestra ley respecto de ser más eficaces como Parlamento. Apoyo lo que ya han planteado los compañeros, que debemos tener una comisión de seguimiento de la aplicación de las leyes. El ciclo de una ley tiene el antes, la preparación, el durante, la propia aprobación, pero luego la aplicación de la ley, y este es un aspecto del ciclo de la ley que nosotros no le damos la suficiente importancia y atención. Solamente cito un ejemplo. Hay muchas leyes, señora presidenta, cuyos reglamentos no son elaborados por el Ejecutivo dentro del plazo que fija la propia ley. Terminó su tiempo, asambleísta. Sí, cierro, señora presidenta. Hay reglamentos que salen luego de un año o más de haberse formulado la ley, impidiendo su plena aplicación. Justamente una unidad de seguimiento del cumplimiento de las leyes debe velar por estos aspectos. El seguimiento presupuestario, y un elemento que ha salido en nuestra Comisión Internacional, es el seguimiento de los tratados y acuerdos internacionales en el propio proceso de formulación y de negociación por parte del Ejecutivo. Creemos que estos 5 principios podrán ser fortalecidos en estas reformas de la ley para que tengamos una asamblea cada vez más democrática, más inclusiva y más transparente. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra.